e igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra. Hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible. Podría llamársele la dimensión de la imaginación, una dimensión desconocida en la que nacen sucesos y cosas extraordinarias. Como lo que ahora vamos a ver, que no es posible, todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión de Tony Hacker. Mucho antes de que John Hutchison comenzara sus experimentos, pioneros en electromagnetismo y energías alternativas. Los viajeros en el Triángulo de las Bermudas habían informado de extraños sucesos relacionados con el electromagnetismo, sus barcos o aviones eran capturados por un vapor extraño, entonces todo el equipo se volvía loco. Nieblas inexplicables se posaban sobre el océano, pero en todos los casos el clima no era el adecuado para crear nieblas, y ciertamente no había ninguna razón para las aberraciones electromagnéticas como informaron. Estos fueron, a su debido tiempo, clasificados en la categoría de sabiduría del mar, sensacionalismo, o atribuidos a ocultistas que intentaban impulsar sus puntos de vista sobrenaturales de la naturaleza. No parecía importar que la mayoría de los que los informaban eran pilotos veteranos, capitanes de barco e incluso oficiales de la Guardia Costera. Estos fenómenos inusuales formaron rápidamente la columna vertebral del mito, del Triángulo de las Bermudas, el enigma de fuerzas inexplicables, indicios de las leyes de la naturaleza en marcha, de posibles deformaciones del tiempo, transición interdimensional, agujeros de gusano e invisibilidad. Hablar de ellos es hablar de lo sobrenatural, lo imposible, lo oculto, hasta ahora. Aunque siguen sin explicación, ya no existe la falta de una referencia cruzada para ellos, y esto tiene que ver con el electromagnetismo. Y ahí es donde entra en juego el científico de Vancouver, John Hutchison. Sus experimentos en electromagnetismo han producido involuntariamente todos los fenómenos reportados en el Triángulo. El término efecto Hutchison se ha convertido en un apodo que se aplica a todos los efectos peculiares y sorprendentes que puede producir su plétora de maquinaria. John podría compararse con muchos de los personajes ficticios de películas que tropezaron con inventos fantásticos. La gran excepción es que John no es ficticio, ni sus experimentos. Sus investigaciones han penetrado los mismos bloques de construcción de la materia y han mirado directamente al laberinto del tiempo y el espacio. Y todos son creados por el electromagnetismo y sus efectos en varias longitudes de onda. Todo comenzó en 1979, mientras estudiaba las longitudes de onda longitudinales de Nikola Tesla, un pionero de la radio. Hutchison, limitado por el espacio en su pequeño apartamento, apiñó en una habitación varios dispositivos que emiten campos electromagnéticos y longitudes de onda, como bobinas de Tesla, generadores de radiofrecuencias, osciladores, generadores Van de Graaff, etc. Los encendió y siguió con su trabajo. De alguna manera inesperada, las longitudes de onda que estas máquinas crearon e interactuaron para crear efectos asombrosos. John notó esto por primera vez cuando un objeto tocó su hombro. Uno que no esperaba porque estaba levitando. Las pruebas repetidas han producido una serie de efectos asombrosos. Estos incluyen la levitación continua de objetos, madera, espuma de poliestireno, plástico, cobre, zinc. Flotaban y se movían, giraban y ascendían, o se disparaban a velocidades fantásticas. Con más experimentación, los incendios comenzaron alrededor del edificio con materiales no inflamables, como cemento y roca. Un espejo se rompió a 80 pies de distancia. El metal se combó y dobló e incluso se rompió, en algunos casos desmoronándose como galletas. Algo de metal se puso al rojo vivo, pero no quemó el material inflamable circundante. Aparecieron luces en el aire, junto con numerosas otras manifestaciones corona. El agua se arremolinó espontáneamente en contenedores, por nombrar solo algunos. Una barra de aluminio, triturada y partida por el efecto Hutchison. El metal se tambaleó como gelatina antes de deshacerse. A esto se le llama fusión en frío porque no hay calor involucrado. Más de un observador de los experimentos y demostraciones de Hutchison ha dado más de 750, no solo se han sorprendido por los resultados, sino que expresan uniformemente su asombro por la débil energía eléctrica que parece ser suficiente para potenciar resultados asombrosos.
Dado que los enchufes básicos de la casa suministran energía suficiente para operar sus muchas máquinas, se cree que la energía que desencadena todos estos efectos increíbles se encuentra en otra parte, como donde estos diversos campos interactúan, ya que por sí solos las longitudes de onda o los campos que estas máquinas crean nunca se ha observado que hace esto. Es en este punto que el efecto Hutchison es una deformación o un vórtice, lo que quieras, donde empiezan a suceder las cosas. Pero la forma en que interactúan sigue siendo en gran parte un misterio. Incluso donde interactúan puede resultar desconcertante. A veces hay que esperar días para que suceda algo, y el 99% de las veces no sucede nada. Para hacer una analogía, es como tratar de hervir agua sin poder determinar la fuerza del calor. En tal escenario, no es sorprendente que se necesiten diferentes cantidades de tiempo para producir el efecto de ebullición. Durante los últimos 22 años, el trabajo de Hutchison ha estado sujeto a un amplio, aunque variado interés y aprobación. Su laboratorio fue saqueado por funcionarios canadienses que confiscaron su equipo con el pretexto de confiscar su colección de armas antiguas, que, sin embargo, fue devuelta posteriormente sin explicaciones ni cargos. 3 naciones han aireado su obra. Fue cortejado por científicos en Japón, acusado de traición en Canadá cuando fue a Alemania en busca de fondos para continuar. Los Alamos Lab ha investigado su efecto. El gobierno canadiense se apoderó de su equipo de laboratorio una vez más mientras estaba embalado y en tránsito a Alemania en 1990. Y nunca lo devolvió a pesar de una orden judicial, cuando buscaba ayuda financiera para continuar sus estudios. El ejército de Canadá y Estados Unidos ha expresado un interés encubierto, ha sido arrestado por el gobierno canadiense y esposado en su puerta mientras su laboratorio fue saqueado e investigado, bajo la excusa de revisar su colección de armas antiguas nuevamente. Este último incidente ocurrió el 17 de marzo de 2000 y pudo haber sido iniciado por un vecino que experimentó una levitación inesperada en su casa y luego se quejó a la policía. Debido a todo esto, que ha estado en marcha durante más de 22 años, su laboratorio ha sufrido numerosos cambios, desde desaparecer por completo en manos del gobierno, hasta que piezas vitales se vendieron para pagar los problemas financieros posteriores. Sin embargo, John Hutchison ha continuado con su trabajo. Ha retocado y ajustado su equipo y continúa obteniendo resultados variables y notables, muchos de los cuales han sido documentados y fotografiados por Clonage, Douglas Aerospace y el Instituto Max Planck en Alemania. La conexión del efecto Hutchison con el Triángulo de las Bermudas se presenta de muchas formas. Muchos de los efectos que ha creado imitan a los reportados allí. Nubes y luces extrañamente arremolinados, resplandores verdes y fosforescencia y anomalías electromagnéticas. Pero un descubrimiento en los experimentos de John subraya claramente la conexión del Triángulo de las Bermudas con el electromagnetismo. Durante un experimento, John produjo algo innegablemente. Se experimentó una niebla de tipo grisáceo cuando estaba haciendo su investigación de alto voltaje, y esta niebla aparecería y desaparecería. Para mirarlo, parece metálico. No pude ver a través de él. Entonces existe. En otras pruebas, han aparecido objetos que tenían una capa de niebla gris moviéndose por la habitación, todos ellos claramente filmados en película de 8 milímetros. Uno recuerda la sensación de Bruce Vernon de que la niebla electrónica viajó con su avión, o el encuentro de Don Henry donde la niebla se formó alrededor de la barcaza de metal y la hizo desaparecer mientras que al mismo tiempo afectaba a todo su equipo electrónico. Si bien nuestro primer instinto es creer que estas fuerzas solo pueden diseñarse en un laboratorio, un pensamiento perturbador proviene de una observación realizada por el investigador electromagnético, Albert Boden. La forma original en que Hutchison presentó su gama de aparatos fue, según los estándares industriales, primitiva y abarrotada, con malas conexiones y bobinas de cuerda manual. Pero fue con este diseño con sus estándares erráticos que obtuvo la mayoría de los mejores ejemplos de objetos levitando, a pesar de que la potencia máxima consumida era de 1,5 kilovatios, y esto de las tomas de corriente normales de la red de la casa. Estas formas toscas parecían más hábiles para aprovechar el vasto poder que nos rodea. Sin embargo, los vatios producidos en un laboratorio serían infinitesimales en comparación con el potencial en la atmósfera. La potencia estimada en la atmósfera se demuestra mejor durante una tormenta eléctrica, en la que los rayos atraviesan el cielo con infinitamente más vatios de electricidad, lo suficiente para mezclar radios y otros equipos a decenas de millas de distancia, lo suficiente para destruir árboles y casas y derretir arena en vidrio. Pero, ¿puede el electromagnetismo hacer desaparecer un avión o un barco? John se ha mantenido al tanto de lo inexplicable en el mundo, y es muy consciente de los efectos reportados en el Triángulo de las Bermudas.
Al comentar sobre las ramificaciones aplicadas, ha observado: es muy probable que la naturaleza pueda formar estos campos por sí misma y crear la situación adecuada para que el barco o la aeronave se desintegre por completo o desaparezca en otra dimensión o dominio. Yo soy Tony Hacker, como ingeniero, yo me pregunto, ¿la naturaleza nos está diciendo algo o nos está guiando hacia el potencial de la energía natural? ¿Es el efecto Hutchison simplemente un pequeño ejemplo de las grandes máquinas de la naturaleza? Por muy esotérico que suene algo de esto, bien podemos inyectar aquí la asociación del tiempo con la gravedad y el magnetismo. Algunos investigadores suponen que lo que ha hecho Hutchison es aprovechar la energía del punto cero. Esta energía recibe su nombre del hecho de que se evidencia por oscilaciones a 0 grados Kelvin, donde supuestamente cesa toda actividad en un átomo. La energía está asociada con la emisión y aniquilación espontánea de electrones y positrones provenientes de lo que se llama el vacío cuántico. Si estas vastas máquinas naturales generan otro tipo de anomalía, que podría causar que algo salga mal en nuestro continuo espacio-tiempo, en otras palabras, podrían crear vórtices dentro y fuera de los objetos materiales que pueden caer dentro de estos vórtices y distorsionar los continuos espacio-temporales. Los estudios de Hutchison pueden no probar esto, por supuesto, pero los resultados continuos demuestran el potencial ilimitado del electromagnetismo en la materia. Eso es todo, amigos. Me despido desde Caseros, Argentina. Chau. Here, ice cream in a plastic cup. And finally, a 70-pound cannonball. What is interesting and also frustrating about his invention is that he's using a combination of Tesla coil and Van de Graaff to produce a very disruptive and lifting experiments, which in one case, for example, actually lifts a 19-pound bushing toward the ceiling just from electromagnetic fields. Now, when we analyze that, we find that there's position versus time graph that we can plot, and also the velocity versus time. But when we actually analyze the acceleration versus time, it's an increasing